Buenas, mi nombre es Nelson Abel Utria Pérez y junto a mis compañeros Juan Guardo y Eric Beltrán venimos a exponerles acerca. Buenas, mi nombre es Nelson Abel Utria Pérez y junto a mis compañeros Juan Guardo y Eric Beltrán venimos a exponerles acerca de la ley de afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar es una figura jurídica que protege la vivienda familiar. ¿En qué consiste? Consiste en que una persona con sociedad conyugal vigente tiene un inmueble adquirido y que debe afectarse a vivienda familiar por el Ministerio de la Ley. Y si el comprador no quisiera que la vivienda sea afectada por el Ministerio de la Ley, tiene que estar presente el cónyuge o compañero para hacer tal manifestación y ambos deben firmar. Buenas, mi nombre es Nelson Abel Utria Pérez y junto a mis compañeros Juan Guardo y Eric Beltrán venimos a exponerles acerca de la ley de afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar es una figura jurídica que protege la vivienda familiar. ¿En qué consiste? Consiste en que una persona con sociedad conyugal vigente tiene un inmueble adquirido y que debe afectarse a vivienda familiar por el Ministerio de la Ley. Y si el comprador no quisiera que la vivienda sea afectada por el Ministerio de la Ley, tiene que estar presente el cónyuge o compañero para hacer tal manifestación. Definición. Afectado aquel bien adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges antes o después del matrimonio. Constitución. Los inmuebles adquiridos antes de la vigencia de la presente ley podrán afectarse a vivienda familiar mediante escrituras públicas otorgadas por ambos cónyuges. Doble firma. Con su firma o con la firma de los dos cónyuges queda expresado los inmuebles afectados por la vivienda familiar. Levantamiento de la afectación. Ambos cónyuges podrán levantar en común acuerdo y mediante escrituras públicas sometidas a registro la afectación a vivienda familiar. En todo caso, podrá levantarse la afectación a solicitud de uno de los cónyuges en virtud de providencias judicial en los siguientes eventos. Primero, cuando exista otra vivienda efectivamente habitada por la familia o se pruebe siquiera que la habrá. Circunstancias estas que serán calificadas por el juez. Cuando la autoridad competente decrete la expropiación del inmueble o el juez de ejecuciones fiscales declare la existencia de la obligación tributaria o contribución de carácter público. Tercero, cuando judicialmente se suspenda o prive de la patria potestad a uno de los cónyuges, cuando judicialmente se declare la ausencia de cualquier de los cónyuges. Quinto, cuando judicialmente se declare la incapacidad de uno de los civiles o uno de los cónyuges. Sexto, cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquier de las causas previas en la ley. Y séptimo, que dice que por cualquier motivo justo apreciado por el juez de familia para levantar la afectación a solicitud de cónyuge, el Ministerio Público o de un tercer perjudicado o defraudado con la afectación. En el parágrafo primero, esto quiere decir que la entidad pública a quien le deben la acreedora encargada de cobrar el impuesto de que habla el numeral segundo del artículo puede solicitar de manera formal el levantamiento de la prenda o condición de vivienda familiar. Como segunda instancia tenemos el parágrafo 2. Dice, en este parágrafo quiere decir que la condición de vivienda familiar se puede anular o quitar sin orden judicial cuando muere uno de los padres o mueren ambos. Puede ser por muerte real o por la presunción de la muerte, que es una declaratoria que hace un juez cuando una persona está desaparecida por un periodo largo sin que nadie sepa de su paradero. Eso es muerte presunta.
Lo anterior es siempre y cuando los herederos o niños menores no soliciten ante el juez que mantenga la medida de vivienda familiar por el tiempo que sea necesario. Este proceso que deben adelantar los herederos se llama proceso verbal sumario y se adelanta delante del juez de familia, y si no hay un juez de familia, delante del juez civil municipal o promiscuo municipal. Una vez solicitado la permanencia de la medida de vivienda familiar por ante el juez y que éste la otorgue, no puede mantenerse más allá de que los herederos cumplan la mayoría de edad, que son los 18 años. También cuando hay un caso en los menores de invalidez o enfermedad grave, se mantendrá la medida. En el artículo 5, que se refiere a la punibilidad, este artículo quiere decir lo siguiente: que la afectación de vivienda familiar de un bien inmueble, para que sea válida ante los terceros que quieran enajenar o reclamar el bien como pago por deuda, deberá estar registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos y deberá existir una nota en la escritura del bien donde diga que está afectada como patrimonio familiar. Cuando se construye viviendas de interés social de un terreno ajeno o de una persona particular, las ventas construidas pueden ser registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos respectivas como viviendas o patrimonio familiar inembargable, sin que ello pueda ser desconocido por el dueño del predio o solar. Disculpas, sin desconocer al dueño del solar los derechos que tienen sobre él, ya que el gobierno lo indemnizará posteriormente. En segunda instancia, tenemos el artículo 6, que habla sobre la obligación de los notariados. Como pudimos ver en el artículo, siempre que un notariado vaya a hacer una escritura pública de enajenación, es decir, de cambio de dueño, el notariado debe preguntar a la persona si esta propiedad está afectada como patrimonio familiar antes de otorgar la escritura. Es más, esta persona que va a enajenar o vender debe hacer juramento de los bienes que tiene la condición de vivienda familiar, salvo que los dos cónyuges o padres lleguen juntos a firmar ante el notariado. En el artículo número 7 nos habla sobre la inembargabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos que los bienes inmuebles afectados con vivienda familiar serán incorporados o devueltos cuando ellos haya una hipoteca con fecha antes de la declaratoria de vivienda de interés familiar. También la condición de vivienda de familia no tendrá efectos cuando haya sobre ellos una hipoteca para garantizar el préstamo con que se adquirió la vivienda. Cuando esta hipoteca haya sido para la construcción o mejoramiento de la vivienda. Aquí estamos hablando de una vivienda de unas personas que le deben a alguien, sea por préstamo o por impuestos debidos al Estado. La afectación de vivienda familiar es un mecanismo utilizado para proteger el patrimonio de los hijos de la persona que tiene la deuda, para que no la puedan embargar o quitar como pago de la deuda. En segunda instancia tenemos el artículo 8, que habla sobre la expropiación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir este artículo es que cuando el gobierno va a apropiar o quitar un bien inmueble a una persona porque es producto de una actividad ilícita o en el se comete un delito, este bien no puede ser gravado como vivienda familiar. Si está grabado con anterioridad, el gramen será levantado para dar paso a la expropiación. También cuando un bien es utilidad pública o de interés social, es decir,
que se necesita para beneficiar a la sociedad. El gravamen de vivienda de la familia podrá ser levantada voluntariamente de manera directa con la firma de los dos cónyuges o padres de los niños. Capítulo 2 habla sobre las normas procesales. Estas normas procesales están relacionadas con los procedimientos judiciales o de ley que debe adelantar el notario para realizar los trámites respectivos al tema que se está tratando, principio del formulario o final del formulario. Muchas gracias. El artículo 11 habla sobre la inscripción de la demanda. Esto quiere decir cuando se demanda el divorcio, la separación judicial de cuerpos o de bienes, la declaratoria de unión marital, de hecho, la liquidación de la sociedad conyugal o de la patrimonial entre compañeros permanentes, el demandante podrá solicitar la inscripción de la demanda en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, donde aparezca inscrito el inmueble sometido a la afectación de vivienda familiar y los inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal o en cualquiera de las entidades que la ley establece para el registro. En este caso, el artículo 12 habla sobre compañeros permanentes. Esto quiere decir que las disposiciones de la presente ley referidas a los cónyuges se aplicarán extensivamente a los compañeros permanentes cuya unión haya perdurado por lo menos 2 años. El artículo 13 habla sobre vigencia. Esto quiere decir que la presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Ahora les vengo a hablar sobre las funciones. La primera función protege la propiedad del bien al convertirlo en inembargable. Y la segunda función protege los derechos del cónyuge no propietario. Esto quiere decir que una vivienda o apartamento con afectación a vivienda familiar, por regla general, no puede ser embargado, lo que materializa la protección de la vivienda familiar, puesto que impide que terceros puedan perseguirla. De otra parte, la afectación a vivienda familiar protege los derechos del cónyuge no propietario, pues para que el cónyuge propietario pueda enajenar o gravar la vivienda, ya que necesita de la autorización de su cónyuge. Ahora les vengo a hablar sobre los requisitos para constituir la afectación a vivienda familiar. Para constituir la afectación a vivienda familiar se debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, que sea utilizado para vivienda. Segundo, que haya un matrimonio o unión marital de hecho. Tercero, que el cónyuge tenga la propiedad total del inmueble. Cuarto, no tener otros inmuebles con afectación a vivienda familiar. Y quinto, inscribir en la Oficina de Registros Públicos. Ahora les vengo a hablar sobre documentos requeridos para la afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar se hace por medio de escritura pública, lo cual se deben allegar a la notaría los siguientes documentos. Primero, certificado de libertad y tradición del inmueble. Segundo, copia de la escritura pública en la que conste la propiedad del inmueble. Tercero, fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los cónyuges.
Al solicitar la elaboración de la escritura, se debe responder el cuestionario que obligatoriamente debe hacer el notario, que incluye preguntas como destinación del bien, si tiene o no otro inmueble afectado. Quiero decirles a todos muchas gracias por su atención.